Olis, ahora sí vamos a empezar. Hola, buenas noches TikTok, buenas noches Instagram. El tema está potente, vamos a hablar de lo que son incubos y subcubos. Siento que este tema también, por ejemplo, hice una encuesta previa, el cual se publicó en mi página de Instagram, que si no me siguen en Instagram, que esperan ahí para seguirme, ahí se publicó el tema que se iba a tocar el día de hoy. Y el día de hoy el tema principal fue de los incubos y subcubos. Siento que muchas veces muchos hemos sino que sentido experiencias como esas y sino que me incluyo. ¿Quién no ha sentido experiencias en las cuales dices, esto está raro, me está que me drena de alguna u otra manera? Pero mucha gente piensa de que solamente son pues incubos, sino que los que siempre aparecen en tu vida. Pero también hay otra categoría que son los sucubos. O sea, lo que viene a ser el incubo es la parte sino que masculina y el sucubo son la parte sino de que femenina. Entonces hoy vamos a detallar en sí. Primero, ¿qué es un incubo? Un pues incubo es una entidad astral masculina o que toma una forma sino que masculina. No pues tiene un cuerpo físico como tal, ya que existen varios planos sino que sutiles, y sino que se alimenta de energía sexual, vitalidad y energía emocional sino que ligada a lo que es el deseo. Puede empezar a generar sino que sueños eróticos o sino que sueños sino que no deseados, y en muchos casos produce sino que drenaje o cansancio al despertar. Ahora, el sucubo es una entidad sino de que femenina, o que también toma esa forma sino de que femenina, sino de que no netamente es algo, o sea, es como que una entidad, es una energía. Y también tiene sino que la misma función, sino que lo que hace, sino que extraer energía, sino que sexual o sino pues emocional, y empieza pues a drenarte. En la parte más sino que psicológica, el incubo sino que se mete en tus fantasías, sino que de sueños, y también se mete en tus sueños lúcidos. Entonces, muchas veces sino que tú los puedes sentir pensando que es un sueño emocional que tú has tenido, pero al final es algo que está sino que drenando, sino que tu propia energía. Entonces, siento que a muchos sino que nos ha pasado, ¿ah? Y en esto pues sino de que me incluyo. Y siento que cuando tú has tenido alguna experiencia con un pues incubo o sucubo, lo primero que sientes después de ello es cansancio. O sea, te sientes hiper mega cansada. O sea, luego que tú has tenido dizque un sueño hermoso y tú dices, uy, no, este sueño fue todo para mí. Y después terminas cansadísima, sin ninguna explicación, cansadísima, sin saber por qué, cansadísima, sin tú misma entender qué es lo que te está pasando. Y siempre siento que una de las mayores, sino que características que podemos encontrar. Ay, ¿verdad que no les puse acá el tema? Ponerle acá tema. A ver, tema. Incubo y sucubo. Ahí está. Ay, quiero enviarlo. Fijar comentario. Ya está. Oli, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Entonces, siento que eso es una de las cosas más importantes en estos docentes, que casi siempre, sino que se les vincula a temas íntimos o temas sexuales. Ahora, ¿qué es lo más importante saber de estos dos energías? Es de que no son sino que demonios así católicos como mucha gente lo piensa o como se cree. No vienen sino que de lo que es, de lo que viene a ser el infierno, y tampoco es que responden a un dios oscuro. En sí son pues parásitos astrales que vienen del plano sexual, y porque tienen una pues energía sino de que muy pues potente. En pocas palabras es como, por así decir, un sino que de mentor, sino de que ellos sino que se alimentan de tus emociones, sean muy malas. O sea, cuando tú tienes emociones muy malas como sino que depresión y todo eso, ellos se alimentan de eso. Y también sino de que se alimentan de lo que es una pues energía sino que sexual. Igual sino de que lo voy a explicar mucho más a detalle. Pero sino que estas entidades se alimentan del miedo, de otras sino que tristezas y de otros caos energéticos. Los incubos y sucubos se alimentan de una energía sexual, porque es la energía más creativa
y es la fuerza vital que en sí, sino que a ti te contiene. Entonces ellos buscan esa pues energía fuerte para que puedan ser pues alimentados. Ahora vamos a ver cuál es su origen histórico y cultural, o sea, sino que de dónde es que viene esta pues energía. Primero, sino que sus primeros, sino de que registros está en Mesopotamia, que era pues el Lilitu, y es uno, sino que de sus primeros, sino de que registros. No era un sino que demonio así pues sexual, era más un espíritu de que empezaba pues a rondar en los sueños, sino que se asocia con lo que es la noche y con el deseo inconsciente. El significado ahí de este es la humanidad ya identificada antes de las entidades. O sea, ahí ya se hablaba de lo que eran entidades o capaz energías oscuras. Luego, sino que tenemos pues registro en lo que viene a ser Grecia antigua, en el cual sino que nos hablan más de lo que son daimones eróticos. Y estos eran espíritus que influían en la atracción, deseo o fertilidad. No eran sino que malignos, pero eran pues energías libres. Luego, en lo que es la Edad Media, ya con lo que es el cristianismo, sino de que acá sí ya lo vemos como un sino que demonio. Ya cuando la iglesia entra pues a tomar poder de esto, ya demonio más no poder, ¿no? Un demonio que viene y te seduce y te hace todas esas cosas. Pero en sí, hasta lo que era Grecia y hasta lo que era sino que Mesopotamia, ellos sino que tenían claro que era pues una energía oscura, sí, pero sino que energía, sino de que no se le ponía el nombre, sino que de lo que era pues un demonio, hasta que ya entró sino que la iglesia. Y sino de que le empezaron a dar formas en lo que son sino que demonios entre sino de que hablaban que estos sino de que demonios atacaban a mujeres y monjes, entrándoles como que en cierto pecado, ¿no? Como de que seguro que fueron estos demonios incubos que te han hecho hacer sentir todo ese deseo. Y sino que no necesariamente era así, o sea, sino que nada más así era como se le daba. También esto toma mucho más un tema moral cuando entra la cristiandad, porque en realidad era más un tema energético, o sea, cuando tú hablabas sino que de lo que era pues el pecado, y sino que cuando las monjas o sino de que sacerdotes o sino que mujeres empezaban a decir estoy que tengo sino de que deseos pecaminosos, el que menos sino de que los curas o los padres sino de que les empezaban a decir sí, claro, sino que los incubos o sino que demonios que te están tentando, pero eran en sí pues energías. Luego de ahí vemos a las tradiciones afrocaribeñas que hablan de las entidades adheridas por lo que era sexo o sino que energía sino que sexual desordenada. Entonces, en distintas culturas y sino de que panteones, fácil hemos escuchado sino de que de ellos, pero con distintos nombres. Muchas veces sino que sin que se conozcan pues entre sí, coinciden en describir a energías o sino que entidades sino que sexuales en lo que es el astral. Y esto nos dice que el fenómeno es real y sino que también es energético, más no llega a ser moral. O sea, es un tema pues energético, pero ojo, más no llega a ser un tema moral. Eso sí, pues hay que tenerlo claro. Pero ahora, vamos a entender cómo es que estas entidades sino que se alimentan, porque sino de que muchas veces, sino que tú dices, ya, aparecieron en mi vida, pero cómo es que ellos sino que se empiezan a alimentar. Primero, ellos buscan 3 tipos de energía. El primero es el prana sexual. Es sino de que la energía vital que se activa sino que mediante sueños eróticos y sino de que fantasías. Es explosiva, limpia y poderosa, es perfecta para que ellos sino que se alimente. Luego viene la energía emocional, que viene a ser la culpa, sino de que la frustración, el deseo, obsesión. Y ahora también, mientras más conflictos tengas tú con tu sexualidad, más alimento es para ellos. Y por último, viene de la vitalidad general, que te pueden empezar pues a dejar como que media así cansada, o drenada o sin foco. Ahora, ¿cómo es que ellos extraen esta pues energía? Primero, sino de que mediante sueños eróticos involuntario. Luego, sobre presión en el cuerpo astral y también sobre una parálisis de sueño. Sino de que empiezan a tener, sino de que fantasías que no, sino que nacen, sino pues hay de tipos exclusivamente. O sino de que visitas, sino que nocturnas durante estados alterados tuyos, ¿no? Entonces, en el plano astral, es como el océano. Si es que tú sangras, atraes pues sino que los tiburones. Y si vibras en
desorden, sino de que sexual, atraes pues entidades que se alimentan de esta vibración. Hasta aquí yo espero que esté todo claro. Yo luego voy a dar un lapso como para que tú puedas, sino de que preguntar algo en caso que tengas alguna duda. Ahora, ¿cuáles son sino que las señales de que una persona está siendo sino de que drenada? Acá sino de que lo vamos a explicar primero con 7 pues señales que siento yo que son como que las más fuertes. Primero, son pues sino que sueños eróticos y sino de que vividos sin alguna razón y se repiten, o sea, llegan a ser sino de que muy pues seguidos. Tú capaz dices, ¿sabes qué? Me he soñado varios días con Brad Pitt y yo a Brad Pitt no lo conozco, pero de nada. O sea, yo me he soñado con un hombre que me ha manoseado, pero yo no sé qué ha pasado. Y ojo que esto pasa a hombres y mujeres. Luego es sino que despertar cansado o sin energía. Es como si es que no pues hubiese sino que dormido, como que tú digas, ¿sabes qué? He dormido, pero siento como que no. O sea, como que sí pues he dormido, pero sino de que me levanto como si es que no hubiese dormido nada, o como si mi alma hubiese estado, pero ande, o sea, que te ande por el mundo. Luego, también tiene sino que la sensación de una sino que presencia pues en la cama. Es como un peso, es un abrazo, es como una presión pues en la cadera, o sino cuando el propio ambiente sino que se pone frío. Muchas veces es eso. Y luego es la disminución del deseo con personas reales. O sea, que tú digas, ¿sabes qué? No tengo deseo de estar con nadie, yo quiero estar sola, quiero una soledad muy, 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 muy mía. Pero también tienes pues el aumento en lo que son sino de que fantasías, o sea, aumenta sino que tus fantasías en la mente, pero más no con cosas sino de que reales. Cuando ya ves a un hombre sino que real, como que dices, antojo de este no tengo, pero en tus sueños y fantasías, ahí sí le das, pero duro. Luego también nos sale con baja creatividad. Aquí sino de que, a ver, hay que tener claro que cuando hablamos de lo que es energía sexual, también es una energía creativa. Entonces, si es que te drenan sexualmente, también sino que te drenan creativamente. Luego, los cambios de humor sin explicación. Tienes pues sino de que pesadez pues emocional, irritabilidad, ansiedad también a lo que es el despertar, y también tienes algún apego extraño a un sueño erótico. Es como si algo sino que te empezara a llamar sino que durante el sueño. Ahora, yo creo que aquí por esto es que yo hago siempre énfasis que es bueno, sino que saber qué pues es lo que qué pues es lo que te está pasando, porque muchas veces sino que gente viene y dice, siento esto y esto, será pues un daño. Capaz tienes pues un incubo y sino que no pues es necesariamente un daño, capaz tienes una depresión y sino de que no pues es necesariamente esto. Entonces por esas cosas es que yo siempre sino que les recomiendo aclarar, para que luego sino que no te sugestiones con millones de cosas, porque tú pues capaz estás tú que te bañas en sal y sino que ni por ahí es, pero tú estás ahí como que te bañas en hierbas. Entonces siempre siento que es bueno sino de que empezar a saber qué pues es lo que tenemos así claramente. Y capaz tú dirás, Génesis, pero ¿cómo? ¿No? O sea, sino que de qué forma. Yo siento que la forma más práctica es de que lo sepas en una lectura como tal. No hay sino que mejor forma práctica y directa que tú lo sepas en ella. Podrías usar pues un oráculo, podrías usar cualquier otros medios adivinatorios, pero siempre siento que es bueno saber para que no te crees pues expectativas y sino que no vivas pues en zozobra y no te empieces a psicosear con cosas que ni al caso, ¿no? Ahora, vamos a hablar en esta parte de acá cómo es de que aparecen y por qué es que te eligen. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda con lo que se explicó sino que hace rato? Ninguna, yo espero que ninguna. Ahora, vamos también a lo que es entender algo. Sino que los incubos o subcubos, como ya les expliqué, no es de que aparecen en tu vida porque sí, ¿eh? No es que tú dices, yo un día vine, desperté y sino que me apareció pues un incubo. No. Ellos aparecen sino de que por alguna razón, ¿eh? O sea, esto no es de gratis. Eso no es que tú me eché en mi cama, pum, apareció un incubo. No. Y muchas veces es como esa grieta que se hace. O sea, necesitan alguna vibración baja
para que ellos sientan ese olor. No sé, por eso era de que cuando empecé, como que empecé a vincularlo mucho con los dementores, porque si no que necesitan oler esa pues energía baja para que ellos sino de que pues aparezcan. Entonces, acá les voy a explicar cuáles son sino que las puertas que ellos pueden sino de que tener para que ellos aparezcan. Primero, ambientes con mucha carga sexual, sino de que lugares en donde hubo infidelidades, sino de que peleas fuertes, consumo sino que de contenido sino que sexual compulsivo y también prácticas sexuales sin amor o sin respeto. Entonces, sino de que la energía sexual no es solo pues el placer, sino que también deja huellas energéticas. Si alguien llega a vivir a un cuarto donde hubo, sino de que fácil hay dolor o sexualidad distorsionada, sino que las entidades que rondan ahí pueden empezar a fijarse en el nuevo residente. Luego, también sino que la segunda puerta son las casas con historial emocional pesado, casas en donde capaz hubo sino que personas ahí deprimidas o sino que personas con lo que eran adicciones o sino que personas con relaciones violentas, ahí también aparecen. Luego también pues aparecen en magia sexual sin protección. Personas que hicieron sino de que rituales capaz de lo que era activación sino que sexual, sino que manifestación con energía sexual o sino que magia roja. Recuerda que si es que no hay protección, abres un aura sino que directamente para que prácticamente estas energías o entes entren. También, sino de que conexiones, sino que sexuales con personas cargadas. Luego que tú has tenido un proceso de intimidad con alguien, qué fácil está, sino de que drenado, alguien que ve sombras. Por eso es que yo a veces, no sé, o sea, yo a veces cuestiono un poquito, ¿no? Porque sé que es como que muy así, como que muy de flow cuando la gente dice, ay, no sabes, mi novio ve cosas. Pero siento que esas personas son las que más tienen que empezar a limpiarse, sino que la propia energía, porque luego sino que contagian al otro. Entonces, no es como que tan así del show, ¿ah? O sea, no es como que tú dices, uy, mi novio es brujo. No, de verdad que tienen, o sea, y creo yo que también, sino que si es que tú aceptas tener pues un novio o novia, también tienes que ser, sino que muy claro con ellos, sino que tienes tú que aprender pues a limpiarte y sino de que también a tener como que esa seriedad, ¿no? Para que no estés sino de que drenando al otro. También con alguien que ve sombras, con alguien de que sueña raro, con alguien que tiene pues adicciones. Siento que las personas que tienen adicciones en el fondo son los que más atraen este tipo, sino que de lo que son energías. Y también alguien que tiene capaz, que empieza a consumir producto o cosas sexuales capaz, sino que compulsivamente, ¿no? Entonces, ahí sí, aguas. Ahora, también otra parte es sino que dormir sin que cierres sino que tu aura. Capaz sino que empezar pues a dormirte con miedo, triste o sexualmente sino que cargada o sino que emocionalmente vulnerable. Recuerda que el aura queda agrietada y sino que durante el sueño sino que la mente baja las defensas y la vibración del momento de dormir termina o empieza a determinar lo que vas a traer. Entonces eso es importante. Y luego, y acá sí, sino que recalco mucho, es el contenido, o sea, es el consumo excesivo de contenido sexual. No por un tema moral, sino por un tema más de vibración. Siento que ahí es donde más hay que ponerle énfasis, porque luego del tema moral, la verdad, como ya les he explicado ahorita, no es como que influya mucho, pero más es un tema de energía. El cuerpo pues energético entra en el modo de hipersexual y atrae entidades que vibran igual. Entonces eso de ahí es importante. Ahora, ¿por qué es que te eligen a ti? ¿Por qué pues estas energías te buscan a ti especialmente? ¿Por qué no buscaron a otras? ¿Por qué estuvieron a ti y dijeron contigo quiero? Primero, el perfil
básico es sino que tengas el vaciado emocional. Personas que están tristes, personas que sienten, que empiezan a sentir sino de que hay soledad, personas que viven en lo que es ansiedad o que tienen baja autoestima, sino de que la tristeza deja a la persona con una vibración baja y es fácil absorberle energía sexual o si no pues emocional. Luego también sino que cuando tu campo sexual está hiperactivo, personas que tienen mucha pues energía sino de que hay sexual o sino de que sueñan o sino que sueñan eróticamente sino que constantemente, o personas que son sino que creativas o sino que magnéticas, porque sino que tienen sino que muchísima energía, o personas que tienen el libido muy alto. Entonces estas sino de que personas producen energía sino de que sexual muy pura y sino de que también abundante, y son una presa energética sino que deliciosa. O sea, cuando tú tengas más energía, oye, es como que me enamoré de ti. Me encantas. Cuando tú andas con el libido muy alto, pero ya muy alto, y dicen, mi hombre, yo con esta quiero estar. Entonces ahí es cuando más cuidado sino que debes tener. Luego, el siguiente pues sino de qué perfil es el místico sin defensa, sino que las personas espirituales que meditan sin cierre, y también las que hacen viajes astrales sin protección, y las que practican magia sin sellar. Y acá sí yo quiero hacer un énfasis con lo último, y las personas que tienen sino que sueños lúcidos sino que seguidos. Yo quiero hacer este énfasis porque yo sé que hoy en día capaz la gente hablamos mucho de lo que es magia, ¿no? De lo que es, sino de lo que es pues hay la brujería, de lo que es el show, tú sabes que sí, que hay que saberle, que sí, que vamos a hacer brujería juntos. Y créame que o sea que hacer pues rituales es bellísimo, o sea, créanme que no hay cosa más chévere que tú hagas rituales, pero siento que también hay que saber, sino de que protegerte de estos, o sea, sino de que no solo hacerlo, sino que no solo porque lo vistes en redes o porque lo vistes en una página y dijiste ya voy a hacer este ritual y me voy con todo, no, porque luego sino que pasan estas cosas, atrae sino que larvas energéticas feas, que en verdad de que te empiezan a drenar, y esto sino que de los incubos o sucubos son uno, sino que de las tantas larvas que haya. O sea, estas de acá son unas cuantas, pero luego sino que atraes otras cosas. Entonces, yo siempre sino que voy a recomendar que en sí tengan pues sino de que bastante, sino de que pues cuidado, y sino que sobre todo responsabilidad. Si tú estás aprendiendo y capaz tú dices, es que en verdad que siento que también ahí pues empieza cuando mucha gente cree que cuando alguien hace brujería ya pues entra como que de frente pues a rituales, y no es así. En verdad que muchas veces tienes que entrar a lo que es la parte sino que hay teórica, que sí pues es pesada, que sí es densa, que sí tienes que empezar a leer, que sí tienes que empezar a ver. Es pues sino de que pesado, pero sino que es necesario para que no te pasen estas cosas, para que luego sino que no estés tú pues ahí cansada o drenada o capaz estresada, o sino de que te enfermes. Entonces siempre siento que es bueno tener sino que responsabilidad. O sea, está chévere que todo el mundo hoy en día hable de lo que es la parte espiritual, pero también sería chévere que empiecen a hablar más sobre lo que son pues sino que sobre los que son sino que las protecciones. Eso siento que también sino que deben sino que ponerle sino que mayor énfasis. Ahora, ¿cómo es que los incubos y sucubos aparecen? O sea, sino que de qué forma es de que se hacen sino que sentir. Primero, sino que a través de la parálisis sino que de sueños, sino de que la persona despierta como si es que no pudiese sino que moverse y siente que alguien está encima de ella. Esto pasa porque hay un choque de cuerpo astral y cuerpo físico, y sino que la entidad aprovecha este pequeño espacio que hay. Luego está en sueños lúcidos sino que sexuales involuntarios, sino que sueños hipersensoriales, olor, tacto, sino que sensación de piel, excitación sino de que real, y en sí es que no es un sueño, es una interacción astral sino que dirigida. Y luego también están como sombras o sino que presencias en la habitación, y sino que no se ven así como de que claramente, pero se sienten, y pueden estar en un pues rincón sino que hay de la casa, o sino que cerca pues a la cama.
Y siempre cuando pasa esto, sientes como que el ambiente empieza pues a cargarse, como que se siente esa pesadez, ¿no? Como que dices, la cosa está densa, la cosa está pesado, ya se siente diferente. Entonces siempre cuando sientes eso, aguas, que ahí ya no está la cosa tan, sino de que normal. Y luego, sino de que la sensación, sino que de peso o de contacto. Es que muchas veces el cuerpo, sino que te empieza pues a decir, ¿no? Empiezas a sentir, sino de que presión pues en el pecho, en lo que son las piernas, o sino de que la cadera, y sino que en sí es de que se anclan en el cuerpo pues energético para atraer una pues energía sino que sexual. Entonces esos puntos son siempre los que más tú vas a sentir. Ahora, también en lo que son escenarios sino que sexuales repetitivos, sueños donde la persona no reconoce a la figura sexual, pero sino que se repite, y sino que el significado es que es un vínculo que está fortalecido. Luego, es como que la sensación, sino que de compañía en la cama, como si es que alguien sino que te abrazara, sino que te empieza pues a tocar, o sino que te roza. Entonces es como, en sí es una pues entidad que ya se empieza a familiarizar contigo, o sino que tu campo energético. Ahora, acá vamos a hablar de algo también pues importante, porque también está el pacto inconsciente. Y sino que no son pactos así demoníacos, ¿ah? Sino que son hilos energéticos creados por repetición, y sino de que se generan cuando la entidad ya sino que te empieza a visitar muchas veces. Por eso también les digo, no pues es bueno que tú digas, sabes que sino que me pasa esto y bueno pues que me pase. Siento que es bueno, o sea, creo que cuando sientes eso, sino que lo más importante es que te limpies. O sea, no es como que digas, sí, yo tengo incubos en casa y lo que me suceda, no. O sea, ahí tienes que hacer pues una limpieza, ahí tienes tú que tomar cartas en el asunto. Igualito pues es con los daños, o sea, tener una pues energía sino que negativa en ti, o sino que tu ambiente no es para nada bueno, y sino que no es como para que lo tomes en broma. Entonces, también sino de que se empieza a generar cuando, sino de que te drenas y tú no lo cortas, y cuando es parte de ti y se acostumbra a esa sensación. Y ojo, acá yo he conocido a personas que prácticamente han pues sino que tenido incubos en su vida años, ¿ah? O sea, años han estado con los incubos y han estado como que ya pues acostumbradas y ya se sienten bien. Y créanme que casi siempre son sino de que personas sino que solteras, ¿ah? Solas, porque sino que lo que quieren esas energías es de que tú estés sola con ellos, y sino que no tengas como que a nadie más que no sean ellos. O sea, como que digan, ella es mía. O sea, es como que tu novio prácticamente. O sea, como que ellos sino que no quieren que tú, sino que traigas a otra gente que no sea ellos. Entonces es bueno también entenderlo. Y ahora también sino de que empieza a surgir cuando hablamos que sientes sino que placer astral. O sea, tú dices, no siento pues un placer físico, pero sí pues astralmente. Ahora, siempre pues tú sino de que recuerda que tu aura sino que reconoce sino que la presencia. Y esto es lo que lo convierte en un hábito pues energético. Tú cuando apenas sientas eso, chica, córtalo. O sea, que nada de que, ay, mi novio, mi novio en incubo. No, ¿qué es eso? No, 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 no. Siempre corten. Ahora, sino que los bloqueos que estos, sino que empiezan a producir en ti. O sea, ya pues sabes por qué es de que estos pues aparecen. Ya sabes qué pues es lo que pasa. Y ahora vamos a hablar de los bloqueos que estos empiezan a producir en ti. Primero está el bloqueo pues amoroso, y eso es la cosa creo que más común, ¿ah? Siempre cuando ocurren estas cosas, sino de que la persona está sino que soltera. ¿Por qué? Porque sino que no conectas emocional mente con nadie, y sino que mucho menos sino de que sexualmente con gente sino que real. Todo, pues, ese placer va a ser mediante sueños, pero en la vida real, tú con nadie, sino de que empiezas a conectar, porque sino que esa, pues, entidad ocupa, pues, un espacio energético que en sí debería empezar a prácticamente ocupar una, pues, sino que persona real. Entonces ahí es cuando ocurre el primer síntoma. Luego está pues también el bloqueo pues económico. Por supuesto que sí, porque sino que te drena, sino que te deja pues ahí, o sea que pues ahí cansado. ¿Y qué pasa cuando tú ya sientes esto? Sino que tienes sino de que poca acción.
O sea, si es que tú estás cansado, estás tú pues ahí drenado, sino que no puedes hacer muchas cosas. Y sino de que la energía, sino que sexual, recuerda siempre esto, también es energía creativa. Entonces, si es que esta pues sino que se empieza a drenar, también tiene sino pues abundancia baja, como tal. O sea, es así como que uno más uno, dos. O sea, es una consecuencia. Y luego también, claro, está el bloqueo creativo. No fluye la inspiración y pierde sino que motivación. Y luego también está el bloqueo sexual real, sino que falta de deseo con personas de carne y hueso y a veces sino que dolor o incomodidad o también sino que disociación. También está la autoimagen, sino que dañada, sino que te empiezas a sentir, sino que menos atractiva y sino que menos vital. Y también por último está la sensación de adicción emocional. Es como si es que es como si es que empiezas a necesitar a esa entidad. Y esto es sino que peligroso porque se empieza a estabilizar un vínculo y un vínculo que en verdad que no es real, ¿ah? O sea, no creas tú que, uy, mi novio, sino que lo voy a sacar a la calle, no. Lo único que va a hacer es, sino que, así como una larva, chuparte, 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 y sino que drenarte, 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 sino que hacerte sentir cansado y más cansado y más cansado y más cansado. Y según tú estás como que muy pues normal y sino que no sabes por qué. Por eso es de que yo aclaro otra vez aquí. Estos síntomas, mucha gente sino que lo puede empezar a confundir como si que fuesen un daño y en sí sino que ustedes están viendo que no lo es, en sí pues es que tiene sino de que por así decirlo un pues incubo o sucubo. Entonces siempre por eso es bueno aclarar qué pues es lo que te está pasando, por qué pues estás así, o sea, no pues empiecen a... O sea que no, creo que lo malo es cuando tú empiezas a normalizar esto y sino que lo dices, ya está, es parte de mi vida, sino que me voy a sentir cansada siempre. No, chica, no. No, chica, no. Hasta aquí, preguntas. Porque yo siento que leo bastante. Me cansé, chica, me cansé. Ay, ahora sí, preguntas, dudas. Acá pues si no de que me estaban poniendo. Dios, Genesis, gracias por la data. Acá me ponía alguien que estaba contando una historia, un evento. Dice, Gene, yo salí un día con un chico y después él me dijo que había estado con más de 300 mujeres en toda su vida. ¿Cómo le hacen, chica? Chica, ¿cómo así? Chica, ¿cómo así? Digo yo, con 300 personas con 300 personas. O sea, ¿en qué momento alguien tiene esa fuerza para estar con 300 personas, chica? Chica, yo en mi vida con los dedos todavía puedo contarlos. Pero, o sea, y es más, yo con alguien así no, 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 no. Por eso, por ejemplo, fácil ya ahorita que una ya empieza a manejar más este tema energético, cuando tú ves a alguien que ha estado con muchas personas, ya como que a mí me da cosas. Porque ya tú ves que ahí hay ahí hay un temita energético que el cual tienes tú que capaz tratar y si es que tú te metes con alguien así, lo único tú que vas a hacer es sino que drenarte y también contagiarte de eso. O sea, energéticamente, ¿no? Porque capaz ya en temas físicos tendrás otras cosas. Pero en temas energéticos te va súper, súper, sino que drenar y capaz pegar, o sea, que larvas astrales que ni siquiera son tuyas. Entonces, ahí por eso es que yo sí diría aguas, manéjenlo con mucho cuidado, nada de que sí, que yo soy pues coqueta, que yo la vida sigo, que yo pues vivo la vida y no dejo yo que la vida me viva. Ahí, sino de que siempre pues manéjenlo con muchísimo cuidado. Y siento más que, o sea, siento que capaz era más antes que ahora, porque ahora se habla mucho de lo que es, de lo que es, sino que la conservación, ¿no? También, sino que no es energía. Yo, sino que le soy sincera, o sea, yo entré pues en celibato, ¿ah? O sea, ustedes pensarán que es jajaja acá, pero yo en celibato entré. Buen tiempo estoy pues en celibato, ¿ah? Y no porque me ande así como que decir, uy, qué coqueta, no, 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 creo que es más por un tema personal y también por un tema pues energético, o sea, siento que las personas que capaz sino que se empiezan a dedicar más a lo que es, sino de que hay la brujería, entienden mucho más esto
Porque también cuando tú haces, sino de que rituales o cuando tú haces hechizos, tú pues sino que te empiezas a desgastar de alguna otra forma. Haces pues un sino de que desgaste fuerte y necesitas a tu propia pues energía completa. Entonces, ponte tú que estás tú estando con uno y con otro y que luego quieres tú hacer sino de que hechizos, ¿con qué pues energía lo vas a hacer? ¿Con cuál? O sea, digo yo, ya vas a estar cansado, ya si tú con uno estás así. Y ojo, capaz acá también, sino de que ahonda mucho cuando la gente dice, ¿y qué higiene? Y si yo capaz, sino que me dedico a lo que es a dar, sino que la caricia, siento que ahí, sino que ya hablamos de lo que es un tema ahí, o sea que hay de protección fuerte, ¿no? Porque ya tienes que empezar a cuidar, sino que tu propia energía. Y más si es que capaz, sino que tu trabajo es ese de alguna u otra manera, creo que tienes que tenerla más clara aún. O sea, sino de que limpiarte con sales, pero básico para ustedes. O sea, si es que tú te dedicas a dar el beso y sino que el abrazo a todo el mundo, limpiarte y capaz sacarte es algo básico. Y ojo que yo pues he pues hablado con chicas que sí hacen eso y me dicen que lo tienen muy claro. O sea, si ellas que hacen eso están claros, yo creo que las que estamos acá, las que no nos dedicamos a eso, más claro aún todavía. Más claro aún. No sé, yo por eso que no le doy la mano a nadie. A nadie le doy la mano. Porque en verdad, o sea, hoy en día siento que tú, sino que no sabes con qué pues energía esté el otro. Yo pues sino que me acuerdo que yo atendí a una chica que me contaba que su actual novio había tenido una exnovia, pero que juntos hacían capaz así como que intercambio de parejas, swingers. Y al final de que yo, así como digo yo, cada quien, ¿no? Pero esta chica, sino de que me contaba que de un tiempo acá había sentido, sino que malestar pues en el cuerpo, como si es que se empezara a drenar, como si es que se empezara a cansar, hasta llegó tiempo pues de enfermarse. Y cuando ella iba al médico, el médico sino de que le decía, pero sino que no tienes nada, o sea, hemos visto sino que tus análisis de sangre, hemos visto todo y no hay algo, o sea, no es que tengas algo, sino que ninguna enfermedad, y sino que hay, o sea que ahí descartaron SIDA y todo eso y nada, pero en sí era que solamente sino que le estaba sino de que drenando esta pues persona. En verdad que yo aquí les digo, chicas, sean serias, ¿ah? Sean serias. Yo sé que una siempre por estar de coqueta, una siempre por querer estar así de andar ahí con la caricia, a veces tienta, pero aguas, aguas de verdad, o sea, cuidado. Si es que tú ya ves ya de que la persona es muy así, mucho activa, mejor no, mejor evitamos un poquito, mejor conocemos a alguien más tranqui. Y esto va sino que para lo que son hombres o mujeres, ¿sabes? Porque yo siento que esto de acá sino de que no tiene sexo, ¿sí? O sea, que no es que sino de que mujeres o hombres, no. Esto creo yo que es en general. O sea, creo yo que es para todos, o sea, todos en sí, sino que ay, Olis, deberíamos estar sino que más enfocado en nuestras energías. Entonces, esto de acá no va contra nadie, sino que no se pongan así de que, ay, sí, que me lastima. No. Ahora, vamos a hablar de lo que es sino que protección, limpiezas y rituales. Y esto siento que es la parte mucho más chévere porque sino que vamos a hablar de lo que son sino de que limpiezas previas en lo que son espacios y también sino que limpiezas en tu propio entorno. Primero, vamos a hacer sino que limpiezas previas. ¿Cómo es que estas sino de que funcionan? Primero, para que tú sino de que cortes a una pues entidad, hay que limpiar el terreno como tal, ¿no? Sino que tú no puedes agarrar y sino de que sacar a una pues entidad con tu espacio sucio, ¿no? Como tal. Entonces, un pues sino que incubo y sucubo es como un insecto energético. Si es que tu campo está sucio, vuelve. Y si tu espacio está limpio, no encuentra en dónde, sino en dónde es que se puede quedar. Entonces, acá te voy a dejar algunas limpias. Dirían, muchos acaban a decir, ay, qué sencillo, pero sino que se apuesto que no lo hacen. Les apuesto que no las hacen. Primero, limpiar la cama. No hay nada. Sino que mi cama mensualmente la limpio 2 veces. Mucho más allá que tú pases trapo, que trata atrás, muy aparte de eso, yo sino de que la limpio con un huevo, agarro pues un huevo, sino que lo paso, sino de que por toda la cama, yo saco la sábana, frazada, todo, el huevo
el huevo lo paso y rezo. Acá puedes decir pues un rezo libre. ¿Ah? Yo uso la del Arcángel Miguel. Si es que tú tienes alguno especial que empieza a conectar contigo, bacán, también lo puedes hacer y pasas el huevo sino de que por toda la cama. Si es que tú sabes sino que leer el huevo, lo abres pues en un pues vasito con agua y sino que lo puedes ver ahí, va a salir cargadísimo, seguramente pásalo, sino que también por las almohadas, importantísimo, ¿eh? Por las almohadas, lo pasas también, sino que por lo que es todo eso. Si es que tú sabes leer, lo abres. Si es que no, ay, ¿cómo que se corta? ¿Cómo que se cortó? Si es que no, o sea que si es que tú no sabes, sino de que leerlo como tal, sino que solamente, sino que lo botas, pues, ¿no? O sea, en caso que no sepas de ello, sino que lo botas y tranquilamente ya está. Pero si es que tú sí manejas eso, lo abres y lo lees y ya está, ¿no? Luego también otra limpia de cama que puedes hacer es sino de que usar sal. Agarras en un puñadito, capaz de tela o de algo, y pones sal, pones ruda y pones cascarilla. En caso que tú me digas, Gene, ¿cómo es sino de que la cascarilla? Agarras sino de que la cáscara de huevo blanco lo haces secar, que seque, y luego sino que lo haces polvo. Ahí tienes sino que tu cascarilla tuya. Si quieres darle un plus, le echas un poquito de lo que es agua bendita y ya tienes ahí sino que tu cascarilla tuya. Y eso de ahí, pues, sino de que lo aplicas en tu cama, sino que lo pones, por así decir, en un paño y lo empiezas a pasar, sino que por toda tu cama, desde arriba hacia abajo, le empiezas a dar vuelta, le empiezas a ver, ahí, le empiezas a dar el paño, sino que por toda la cama. Y cuando ya pues has sino que limpiado, agarras con unos cuatro sino que pañitos y lo pones en las esquinas sino que de tu cama. Eso va a hacer que absorba ustedes, sino que van a ver que al poco tiempo, capaz a la semana, esa sal se va a poner pero así fea. Entonces ahí es cuando está que más absorbe todo eso. Ahora, si es que tu cama es un pues sino que portal y si es que tú no la limpias, estás sino que durmiendo encima del recuerdo energético de todas tus noches. Y siento que esto de acá aplica muchísimo cuando tú capaz has acabado pues una relación o capaz ha pasado algo, porque mira que tú cuando tú duermes, ahí también llevas muchas veces penas, o si no que tristezas, o si no pues emociones fuertes que tú pues llevas pues a tu cama. Entonces siento yo que está buenísimo, hay que tú la limpies. Luego también si no que podrías... Ay, no me dejo seguir. Bueno, un ratito. Ahora sí. Es que no me deja seguir en Instagram, no sé por qué. Creo yo que es por la música. Creo yo. Y ahora sí. ¿En qué me quedé? Ah, en la limpieza de hora. Hola TikTok. Oli, ¿cómo están? Oli TikTok. Ahora sí, seguimos. Luego también puedes hacer una pues sino que limpieza con lo que es sino que tu aura sino que nocturna, con lo que viene a ser el humo. El humo, sino que eleva tu vibración de aura y de estas entidades solo, sino que sobreviven a frecuencias bajas. Mientras tú más subas, sino que tus energías, sino que las entidades, sino que no soportan eso. O sea, cuando tú pones capaz ambientes, sino que florales, ambientes fuertes, ambientes ricos, o sino que tú misma estás con una pues energía alta, ellos pues sino que no soportan porque ellos vibran pues en lo que es sino que ansiedades y depresiones como tal. Entonces, aquí los que yo más te recomiendo para que tú limpies y son los que me encantan a mí es el de tabaco, es el de mirra, pero el de mirra también, sino de que lo recomiendo full. Y también otro que también para mi gusto, el de salvia, buenísimo. Tabaco, mirra o salvia. Si es que puedes encontrar todos juntos, bacán. Si es que está por separado, agarras pues el que más tengas a la mano con ese tracas y limpias todo. Eso de ahí sino que te va a ayudar, sino que muchísimo pues a limpiar. Ahora ya hemos hablado en primer plano de lo que es sino que limpieza de espacio. Está clarísimo y espero que les quede muy claro. Ahora vamos a hablar de protecciones en el astral del sueño. Y acá es una pues explicación un poquito larga. Yo espero que me tengan paciencia.
Sí, ahí está Valentín. Primero, vamos a explicar por qué el dormir es el sino que momento más vulnerable del ser humano. Primero, porque el cuerpo astral se separa. Dice, mirra, ¿cómo es que la prendes? La puedes prender con un poquito, sino que de lo que es aceite o solito, Elena. Sino que no necesitas tampoco mucha ciencia, porque eso se prende súper rápido, aparte que se quema. Sigo. Porque el cuerpo astral se separa y porque las defensas del ego bajan y porque la mente pasa a modo receptivo. Por eso es que necesitas técnicas que cierran la energía antes que duermas. Primero, vamos a hablar de la energía del plexo solar. ¿Dónde está el bendito plexo solar? Y está acá, justamente acá, entre. A ver. El busto, abajito. O sea, el busto al medio, abajo. O sea, no sé si es que me voy como que del ombligo una mano más arriba. Ya, más claro, claro. Sino que hay del ombligo o sea, aquí está tu ombligo, una mano más arriba, ahí está tu plexo solar. Entonces, cruzas las manos sobre el plexo solar antes de dormir. El plexo solar es la puerta de la entrada emocional. Cuando lo cruzas, simbólicamente cierras el acceso a los astrales. Luego vamos a hablar de las cruces de luz en la cama. Visualizar una luz blanca formando dos cruces, uno en la almohada y otro al nivel de la cadera, es cuando los incubos o subcubos, sino de que se adhieren a esa zona. Entonces, cuando las sellas, ellos ya no pueden, pues, adherirse. Y luego está el sellado del aura. Imagina que te envuelves en una esfera, sino que dorada. Acá, pues, capaz la gente dice, Génesis, me cuesta, pues, imaginarme. Chica, tienes que hacer el esfuerzo. Imagínate que te envuelves en una esfera, sino que dorada. Sino que la esfera, sino que hay dorada, es el símbolo universal del campo de lo que es el universo. Y es sino de que la protección, sino que divina. Uno que fácil a mí me encanta, y esto sí es algo personal, o sea, a mí me gusta muchísimo. Siento que también ayuda bastante cuando pones pues amatistas en las esquinas, sino que de la cama. O sea, en las patas, el amatista te cambia bastante esa energía. Esa es una. El segundo, que yo capaz, sino de que lo he hecho, también cuando pones un pues sino que pentagrama arriba de la cama. O sea, tu cama arriba, el pentagrama. Tú dices, Génesis, yo no tengo pues un pentagrama así de madera, yo tengo pues un pentagrama nada más mío. También lo puedes tú, sino que hay dibujar tranquilamente y ya tienes tu pentagrama, chica. Formas hay. Luego, también otro que me gusta a mí bastante es poner una pues tijera abierta abajo de la cama. O sea, tu colchón, entre lo que es el esto y el colchón, ahí al medio pones una pues tijera abierta. Eso corta bastante. Eso siento yo de que le va a ayudar bastante pues a lo que son ustedes. Ahora, vamos a lo que son sino de que rituales básicos que siento que también son súper buenos y que les van a ayudar bastante. Primero vamos a hacer un ritual de corte de sueño erótico no deseado. Vamos a necesitar una vela blanca, el agua bendita, cascarilla, que ya les dije cómo hacer, y también el papel con tu nombre. O sea, un pues papel, no tengo papel, pero pónganse en que un papel como este, así, lo rompe y en él escriben su nombre. Así. Y en él escriben su nombre. Primero, sino de que la vela blanca va a llamar a tus guías. El agua bendita rompe la vibración intrusa y la cascarilla te protege del cuerpo astral. ¿Cuál es la función de este sino de que ritual? Cortar el hilo pues energético entre tú y sino de que esa pues entidad. Agarras pues sino de que la vela blanca, sino de que pones tú pues el agua bendita a un lado, o sea, en un platito. Y sino de que la cascarilla, sino que lo pasas, sino de que por toda la vela y pones pues sino que tu nombre abajo de la vela. O sea, explico otra vez. Agarras el plato, pones pues el papel ahí puesto, encima pones sino de que la vela blanca, al lado pones el agua bendita y por último, sino de que la cascarilla, sino de que lo pasas, sino que por lo que es el medio. Con eso ya está, créeme que les va a ayudar bastante.
Luego, también tienen el que es el cierre de puertas astrales. Acá van a necesitar una llave vieja, un sino de que cordón rojo y también incienso de mirra. Sino de que la llave es un símbolo de un pues portal. El cordón rojo ata el acceso astral y sino que la mirra expulsa a las entidades, sino que ligadas a lo que es el deseo y la sombra. Todo esto de acá, sino que lo pueden poner también en un plato y al lado, sino que de donde duermen. Les va a ayudar muchísimo. Ahí ya tienen varios. Ahora, acá les voy a dejar, sino que oraciones para que ustedes puedan emplear cuando sienten alguna pues energía pesada. Fácil acá, sino de que no son pues oraciones tan largas, pero siento que funcionan mucho. Primero, el comando pues energético. Dicen, en mi nombre y en mi luz cierro toda presencia ajena. Nada que no sea mío puede tocarme. Tienes que hacerlo con mucha convicción. Repito, en mi nombre y en mi luz cierro toda presencia ajena. Nada que no sea mío puede tocarme. Aquí espero que estemos claras. Ay, acá me olvidé poner el tema. Ya está. Preguntas, dudas, dudas. Esto de acá, sino de que les va a ayudar muchísimo a que ustedes después se eliminen, sino de que toda esa energía. Para que puedan estar, sino que mucho más tranquilas. Hasta aquí, ¿alguna duda, cuestionamiento? Que digan, esto no me gusta. Dudas, preguntas. A ver en TikTok. Dudas, preguntas. Recuerden que este en vivo va a ser pues subido a lo que es YouTube. Ahí es donde lo pueden encontrar. Ahí lo pueden ver las veces que pues ustedes, sino que desean. No hay otro medio. Ahí lo pueden encontrar las veces que ustedes gusten con mayor facilidad en lo que es YouTube una y otra vez. Así que les va a encantar. Ahí lo pueden ver abiertamente. Los baños amargos debemos tener una protección o debemos decir alguna oración. Sino de que los baños amargos, sino de que son pues, sino que para que te limpies. Entonces, ¿qué pues protección vas a tener para que te limpies? O sea, si es que ya te estás sino que limpiando. Lo que más podrías prender en un baño amargo sería pues una vela blanca. Y en lo que es una pues oración es la que tú más confíes. Yo pues sino de que recomiendo mucho capaz sino que los rezos de lo que es San Benito, que son los que me gustan a mí para lo que son sino que limpiezas. Ahí ya creo que es con lo que más tú conectes. Y si no que digo esto porque sino que hay gente que ya tiene un santo pues en especial. O sea que dice yo con ese santo conecto mucho más. Entonces ahí sí. Pero cuando ya te haces baños amargos, yo siento que de por sí ya sino que te hacen limpieza. O sea, siento ya que de por sí están pues actuando para que cumplan sino que su propósito. Ay, yo sino que lo... Ya está. Ahí está. Otra pregunta. Otra duda. La cananga, ¿qué pues es la...? Ah, esa agua para... Es que si no que no te entendí, chicas, sino que pregunten bien, por favor. No estén así como que... Así chistosas. Chistosas, por favor. A ver, sino de que les voy a explicar, sino que más extenso, el ritual que es el cierre de puertas astrales con lo que es la llave. Como les dije, sino que van a necesitar una llave vieja, sino que cordón rojo, mirra y también una vela azul o blanca. Primero, colocan sino de que la llave frente a la vela apagada.
Luego encienden el incienso de mirra. Y por último, toman el cordón rojo y lo atan a la llave mientras dicen: la puerta queda cerrada, el acceso queda sellado y mi energía solo responde a la luz. Ata 3 nudos y cada uno, cada uno va a representar el campo físico, emocional y sino que también astral. Luego que ya has hecho esto, enciende sino que la vela y deja que esta sino de que se consuma un poco. Luego guardas la llave bajo el colchón o pegada detrás de lo que es sino que en la cabeza. Les va a ayudar mucho. Luego también está el amuleto anti-incubos, el cual también sino que les va a ayudar mucho. Acá vamos a necesitar un diente de ajo, ruda y un pues amuleto metálico. Podría ser llave, medalla, una cruz, un sino que pentáculo, el que más ustedes tengan. Y luego una bolsa negra o roja. Acá les explico el paso a paso. Escribe sino que tu nombre en un sino que papel pequeño y dóblalo. Mete dentro de la bolsa el diente de ajo sin pelar, una pues ramita sino que de lo que es ruda y tu amuleto metálico. Sopla dentro de la bolsa para cargarla con tu energía y amarra la bolsa con el hilo rojo. Ponla abajo de tu almohada o dentro de la funda. Eso pues también sino que les va a ayudar pero bastante. Y luego de esto tenemos el círculo de triple corte y ya cierro con este. Acá vamos a necesitar una vela blanca, una vela azul, una vela sino que dorada y sal negra. Y por último un círculo sino que trazado, el cual sirve de límite astral. Primero vamos a dibujar un círculo grande en el piso con sal negra y dentro colocas las 3 velas formando un triángulo. Siéntate dentro del círculo y enciende las velas en este orden: la blanca para que limpies, el azul para que cortes y la dorada para restaurar. Visualiza un hilo que sale desde tu ombligo hacia un vacío oscuro. Corta el hilo imaginariamente con la mano o con las tijeras y por último repites: lo que no es mío se va, lo que drena mi energía queda expulsado, reclamo mi cuerpo y mi luz. Esto de acá pueden pues aprovechar muchísimo en esta luna menguante que estamos ahorita, sino de que la pueden aprovechar bastante para que limpien y saquen todo eso, porque muchas veces sino que estamos sintiendo eso, pero sino que no sabemos cómo, chicas, no sabemos cómo. A ver, vamos a responder a las preguntas de... a las preguntas de Instagram, que han dejado bastantes. No las vi, chica, por favor, sino que no me griten. Gene, ¿cuál sería el baño amargo que me recomiendas y en qué día, sino de qué recomiendas? Yo, sino que el que yo siempre, sino de que recomiendo es el baño de salvia y hojas de tabaco. Y recomiendo que lo hagas en una luna menguante. Yo creo que con esas 2 hierbas ya estás, ¿ah? O sea, tampoco es que necesitas 50.000 hierbas. Yo creo que con lo que es salvia y tabaco, con eso para arriba ya estás. O sea, tranquilamente estás limpio con eso. Hola, buenas noches. Llegué un poco tarde para hacer el baño de Afrodita. ¿Recomiendas hacerte primero un baño amargo para limpiarte primero? Sí. Y lo otro, ¿me debo proteger al hacerlo? Yo creo que te puedes, sino de que, o sea, así como le comentaba pues a Carla, sino que te puedes tú, sino de que prender una pues vela blanca y ya estás, porque sino de que por sí, sino que ya te estás limpiando. Ahora, ¿qué dice? Hola, buenas noches. Se me cae mucho el cabello y lo he guardado para quemarlo en esta luna menguante. ¿Y con qué lo puedo prender? ¿Con alcohol o algo que pueda hacer que mi cabello para no botarlo? Pero yo siento que para qué le vas a poner alcohol, ¿no? Porque si es que ya pues el pelo como tal, sino que se prende solito. O sea, sino que no necesitas ponerle nada. Solito préndelo. Ahora, quémalo si es que tú quieres, sino de que transmutar energía. Entiérralo si es que tú quieres enraizar. En esta luna, yo pues sino que te recomiendo de que lo quemes y luego de ahí soples. Esas pues sino que cenizas que queden para que también pues el elemento aire como que se las lleve.
y para que no quedes cargada. ¿Haces amarres? No, no hago amarres, no hago amarres. No sé ya en qué pues idioma les voy a decir. No hago amarres, no hago esas cosas. No crean, o sea, no crean ustedes que porque ven a una bruja ya se amarres, ¿ah? También sean serios ahí. Gene, ¿haces el ritual de Afrodita? ¿Hacer el ritual de Afrodita puede atraer espíritus en casa? Por supuesto que sí, si es que no lo haces con lo que es sino que protección. Cualquier hechizo o ritual te va a requerir sino que protección. Y más ese. O sea, siento que es lo que más te va a requerir. Entonces, si es que, a ver, el hecho, siento yo de que hacer sino de que hechizos o rituales es como estar con alguien, o sea, sino de que, o sea, que sí o sí tú pues vas a requerir pues una protección. Cuidarte y protegerte durante los rituales no es algo cuestionable. O sea, no es alguien que no, o sea que no es algo que dices, ¿será que lo hago? No, 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 es algo que debes hacer. O sea, es algo que sí o sí, sino que debes hacer, pero sino que de lugar. O sea, no es algo que puedes tú como que cuestionar o capaz decir, ¿será que lo hago? No, 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 no. Es algo que se hace. Y es más, siento yo que los rituales de lo que es sino de que amor o sino de que belleza son los que más energía sino que pesadas atraen. O sea, son los que más energía densa atraes. Y si tú haces sino de que hechizos en lo que es pareja, mucho más aún atraen, porque sino que no solamente estás que trabajas con tu propia energía, sino con la de otro. Entonces son las más pesadísimas, ¿ah? O sea, ahí sí creo. Mira, hasta cuando te estás dando pues un baño amargo, como que cuestionamos un poquito, ¿no? Pero cuando haces un pues hechizo de lo que es amor entre dos personas, ahí sí ni te cuestiones, ¿ah? O sea, ahí tienes que protegerte de muchas formas. O sea, tienes que protegerte de todo, porque estás tú haciendo que una pues energía que tú no sabes cómo está, entre pues a tu campo energético y que también entre pues a tu propio espacio. Entonces, aguas ahí. Gene, otra consulta. La vela blanca, imagino, y verde que prendí por mi cumple quedó aún casi intacta. ¿La puedo usar, por ejemplo, para hacer un ritual para que me paguen? La velita blanca y verde que prendí por mi cumple quedó aún casi intacta. ¿La puedo usar? No, ya no. Sino de que no puedes usar velas, sino de que para lo que es otra cosa, no. No, no, no. O sea, lo que tú me estás diciendo es tipo como de que yo agarré pues una vela roja, la cual usé para lo que es sino de que belleza personal y luego la pague y diga, ah, no, ahora la voy a usar para lo que es amor de pareja. No, ya, o sea, que ya las energías, o sea, sino de que la vela ya guarda una energía única. Es más, a mí muchas veces cuando yo les he prendido velas a santos y no se me han prendido, sino que las he botado, así enteras, ¿ah? O sea, enteritas las he... No, esto no prendió. Igual con lo que son, sino de que hechizos. O sino de que cuando tú le haces algún, pues, sino de que hechizo o capaz hay ritual a alguien y su vela no prende, no es que tú dices, la corto y para otro. No, agarras y la botas, o sea, ya está, sino que no te está funcionando. Por algo será, sino que la próxima que prendas, capaz, sino que lo harás con más energía, ¿no? Es lo que yo creo. Bueno, es lo que yo hago. Yo no sé del resto, chicas, no sé del resto. Así que no me acusen. ¿Alguna otra pregunta? Chica, me he cansado hablando de esto. Es que siento que los incubos o subcubos en sí, son temas, es que sino que como son temas de lo que es bajo astral, te cansa. O sea, te cansa, sino que son temas pesados, son temas densos, porque estás hablando de lo que es pues energía oscura. Entonces, de alguna otra forma, sino que te van a hacer como que sentir agitada, así como que con esa pesadez, ¿no? De que, ay, temas así.
Pero sí, 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 en verdad de que siento que son temas que son buenos aclararlo porque siento que todos de alguna u otra manera sino que pasado por eso. Y digo hemos porque sino que me incluyo. Así que sí, 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 está bueno. Bueno, chicas, les mando un besote enorme, un beso enorme. Recuerden que el 1 de diciembre voy a estar en México y y el 21 de noviembre va a haber sale virtual. En el sale virtual, todos los productos van a estar con un sino que descuento, el cual sino que incluye para envíos sino que nacionales y también internacionales. Así que les va a mega fascinar. Eso de ahí va a ser el 21 de noviembre a las 9 de la noche. Así que nada, les mando un besote enorme, cuídense, pero mucho, 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 de verdad. Se les quiere bastante. Voy a cerrar el live acá. Voy a cerrar primero TikTok. Chao. Primero cierro.